En este mundo, repleto de misterios y maravillas olvidadas, nos adentramos en lo más profundo de la historia para desenterrar los secretos más ocultos. Hoy, en Barrio Oscuro TV, les traemos un caso peculiar y que seguro que muchos de ustedes no conocían. Nos sumergimos en el intrigante caso de un genio español olvidado, Clemente Figuera, también conocido como el Tesla Canario. A través de los velos del tiempo emerge la figura de este talentoso inventor español, un auténtico genio gente, cuyas creaciones desafían toda la lógica y la comprensión convencional. Y con esto les quiero decir sobre lo que vamos a hablar, que a más de uno le va a tronar la cabeza. Y gente, luego entenderán el porqué. Este man en 1902 apareció en la prensa a nivel mundial, así que por un momento imagínense lo revolucionario que fue su aporte para la humanidad. Y también que para ser noticia en todo el mundo, cuando no estaba globalizado. Con esto esperamos que se hagan una idea de la magnitud de este caso que les traemos. Bien, ¿qué oscuro invento oculta este personaje? ¿Qué fuerza se movía tras sus innovaciones? Y sobre todo, y lo más misterioso, ¿por qué desapareció de la nada? Prepárense para adentrarse en un mundo de intriga, misterio y la dura verdad que se oculta en las sombras, esperando a ser descubierta. Prepárense para ver el legado oculto de un visionario incomprendido, cuyos inventos han desafiado la realidad misma. Adéntrate en un viaje de descubrimiento, porque hoy les abriremos los ojos como nunca antes. En este episodio de Barrio Oscuro TV, nos sumergimos en la fascinante historia de Clemente Figuera, el Tesla Canario, y su revolucionaria invención, la máquina de energía infinita. Imagina un mundo donde la energía fuera ilimitada, donde el poder de la electricidad estuviera al alcance de todos y la pobreza energética hubiera dejado de existir hace más de un siglo. Esa era la visión de Figuera, cuyo ingenio lo llevó a diseñar un dispositivo capaz de generar energía de manera inagotable. Imagina las posibilidades infinitas que esta máquina podría haber brindado a la humanidad. Ciudades autosuficientes, transporte sin emisiones, una revolución en la industria y la tecnología, con una fuente de energía tan abundante. Sin embargo, a pesar de su genialidad, la historia de Clemente Figuera es pura tragedia y misterio. Su invento, tan innovador como prometedor, nunca llegó a ser ampliamente reconocido ni implementado. Entonces, ¿qué sucedió con este genio incomprendido? Las teorías son muchas, al igual que la falta de pruebas, desde la conspiración hasta el olvido intencional por parte de los poderes establecidos. Lo cierto es que Clemente Figuera y su máquina de energía infinita se perdieron en las sombras de la historia. Se subió a un barco con esa revolucionaria máquina y su cuaderno de inventos y patentes, y jamás se volvió a saber nada más de él, dejando tras sí un legado de potencial sin realizar. Pero su historia nos recuerda la importancia de la perseverancia, la innovación y el valor de los grandes visionarios que desafían los límites de lo posible, que a pesar de saber que el sistema no estaba de acuerdo con ellos y que no les iban a dejar cambiar el mundo, decidieron tomar todos los riesgos. Y así concluimos otro episodio revelador de Barrio Oscuro TV. Reflexionemos juntos sobre algunas palabras de Arthur Schopenhauer, quien nos recordó que cuando llegamos a este mundo, igualmente lo abandonaremos cuando nos llegue la hora, con la misma maldad intrínseca que él tiene, una maldad que a menudo se manifiesta en la forma que nos esclavizamos, a través de los constantes pagos de energía, combustibles y otros recursos. Y todo esto trabajando incansablemente para alimentar a un sistema que nos consume. Duras palabras, lo sé, pero esto es la cruda realidad. ¿Qué decir del destino de Clemente Figuera, del Tesla Canario? Podría haber sido asesinado para silenciar su gran innovación, o tal vez fue explotado en una prisión oculta después de su desaparición, forzado a seguir produciendo inventos, pero solo para esa pequeña élite mundial, aquellos que operan entre las sombras, los jefazos del sistema. Y sí, todas estas preguntas nos confrontan con la cierta pero incómoda verdad que hay aquí, en esta realidad, pero también nos instan a actuar. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el potencial de la humanidad se ve socavado y nuestros verdaderos visionarios son ignorados, o peor aún, eliminados. Gente, es hora de despertar, de exigir transparencia y justicia. Desde aquí le invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbase si aún no lo está, para seguir explorando los misterios ocultos. Y sobre todo, y lo más importante, si te gustó este vídeo, comparte este conocimiento con todo aquel que esté dispuesto a abrir su mente. Y si este vídeo tiene cierto apoyo, en el futuro les traeremos otro vídeo hablando del gran Nikola Tesla. Juntos podemos iluminar las sombras y construir un futuro donde la verdad y la libertad prevalezcan. De nuevo, gracias por acompañarnos en nuestro viaje de hoy. Y recuerda que la luz siempre estará aquí, luchando eternamente contra la oscuridad. ¡Nos fuimos!